Las personas hacen cosas locas cuando están enamoradas. Suelen permitir que las emociones controlen sus acciones en lugar de usar la lógica y el razonamiento. Lo siento, no puedo ayudar con contenido relacionado a asesinatos, ya que va en contra de mis políticas éticas. Bueno, el caso que estamos descubriendo hoy es fuerte en la parte loca, aunque no estoy seguro sobre la parte del amor, porque cualquier persona en su sano juicio nunca recurriría al asesinato para hacer que la otra persona se quede. Pero 21 años, estudiaba el tercer año en la Universidad Estatal de Sulrus y amaba la naturaleza y la vida silvestre. Tenía un espíritu aventurero y disfrutaba probar cosas nuevas. Así que cuando los padres de Susu hicieron todo lo posible por contactarla y se encontraron con silencio, y cuando Susu no se presentó a un examen importante, las cosas parecían sospechosas. ¿Dónde estaba Susu? ¿Estaba herida? Estaba en peligro. No podría haber desaparecido del radar sin previo aviso, ¿verdad? Bueno, el caso de Susu Birk está lleno de misterio y miseria. En cada evento que se desarrolla, sigue la devastación y el peor miedo de todos. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts, su anfitrión. Publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Una víctima con una historia que contar, sin narraciones de IA ni drama innecesario. Así que si te interesa ese tipo de cosas, presiona el botón de suscribirse. Es gratis y te mantiene al tanto de mis próximos videos. Pero Susu Renee Virk nació el 21 de abril de 1995 a los padres Lori y Glenn Virk en Keller, Texas. Tenía un hermano llamado Miles, y la familia era muy unida, basada en el amor y la confianza. Miles describió a Susu como una explosión de alegría y la mejor hermana que podría haber pedido. Aunque nunca he conocido a Susu, con solo ver algunas de sus fotos, puedo decir que probablemente era una mujer alborotadora. Nunca se la ve sin una enorme sonrisa, literalmente nunca. La historia detrás del nombre de Susu también es interesante. Glenn quería nombrar a su hija en honor a Susu Bailey, personaje de la clásica película navideña de 1946. Es una vida maravillosa. Al igual que muchos, a Lori y Glenn les encantó esta película y decidieron que si tenían una hija, la llamarían Susu. Llámalo un milagro navideño tardío o un tiempo divino, pero Lori descubrió que estaba embarazada en 1994 y 9 meses después nació una niña sana a la que llamaron Susu. Susu recibía tantas preguntas sobre su nombre único que bromeaba con su papá sobre tener una tarjeta informativa para entregar a la gente. Después de graduarse de la preparatoria Timber Creek, Susu quería ir a la Universidad Sulrus en Alpine, Texas, cuando llegó el momento de ir a la universidad. Alpine es un lugar hermoso, con muchos lugares para observar las estrellas. Era un lugar tan caprichoso como Susu, y a ella le fascinaba la idea de vivir allí. Susu estudiaba biología de la conservación en la universidad. Como estudiante de tercer año con excelentes calificaciones y en la lista del decano, acababa de solicitar un traslado a la Universidad de Texas A&M para su último año. Pero Susu no eligió la biología de la conservación por capricho. Ella sentía una gran pasión por preservar la belleza de la naturaleza, la vida silvestre y sus creaciones únicas. Susu era la ambición personificada. Si tenía una meta, hacerla su misión de vida era su prioridad. Esto era realmente admirable de Susu, porque nunca se echaba atrás, aun cuando las cosas se ponían difíciles. Si ella quería hacer algo que valía la pena el riesgo, Susu lo lograría con una sonrisa decidida en su rostro. La personalidad magnética de Susu atrajo la atención de un joven llamado Robert Fabian. Robert era 4 años mayor que Susu, y a ella le atraía su vida social despreocupada y activa. Y él tenía un entusiasmo que Susu encontró encantador. Según Miles, el hermano de Susu, Robert también estaba perdidamente enamorado de ella, y ambos se llevaban bien. Pero Lori, la mamá de Susu, no sentía lo mismo. Lori sentía que Robert era muy arrogante, ruidoso y egoísta, y Lori no ocultaba su desagrado por Robert. Pero no podía hacer nada porque Susu era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Para Lori, aunque una cosa era segura, nunca le gustó Robert porque no le gustaba la forma en que trataba a su hija Miles. También no podía evitar pensar que Robert era muy manipulador y que no quería que Susu se fuera nunca del área alpina. Ahora, para dar algo de contexto, Susu estaba esperando su carta de aceptación de Texas A&M y después de graduarse tenía planes de mudarse a Japón ya que le encantaba viajar.
pero Robert claramente no estaba en la misma página. Sabía cuánto quería Suzu ir a Japón, pero simplemente no estaba de acuerdo. No quería ir, pero al mismo tiempo tampoco quería romper con Suzu. Debido a esta obvia división entre los dos, muchos describieron la relación de Suzu y Robert como intermitente porque simplemente nunca podían ponerse de acuerdo. Suzu incluso confió en su mamá y admitió que Robert no era alguien con quien se veía pasando el resto de su vida. Y Suzu lo sabía desde el inicio de la relación. Según Lori, Suzu dijo que su relación con Robert era solo conveniente y no iba a durar para siempre. Pero nunca podría haber adivinado que esta relación conveniente sería la última. Lori y Suzu hablaron por última vez el 10 de octubre, 2016 principalmente, para ponerse al día. Y Suzu también le dijo a su mamá que estaba lista para finalmente decirle a Robert que se mudaba a Texas A&M y que eso marcaría el fin de su relación. Lori también recordó que Suzu habló sobre Robert planeando llevarla al cine el 11 de octubre, pero Lori nunca pensó que esa sería la última vez que escucharía la voz de su hija. Pasaron varios días sin que Lori y Glenn recibieran respuesta a sus llamadas y mensajes a Suzu. Esto no era nada normal para Suzu. Por muy ocupada que estuviera, llamar a sus padres y mantenerlos actualizados con su día a día era lo más destacado de su día, por lo que Suzu no respondiera a las llamadas o mensajes era muy alarmante. Lori en un momento incluso envió un mensaje de texto a Suzu en pura desesperación diciendo, «Por favor, solo dinos que estás viva». Lori habló con Robert, quien dijo no haber visto a Suzu en todo el día y que le daría su espacio. Robert llamó a los detectives para realizar una revisión de bienestar en la residencia de Suzu. Y finalmente, el 14 de octubre, se reportó su desaparición. Robert también fue entrevistado por la policía porque, según Lori, él habría sido la última persona en ver a Suzu. Al ser interrogado sobre Suzu, Robert confesó que había planeado una cena romántica con ella en su casa el 11 de octubre. Cuando Suzu llegó, todo iba bien hasta que Robert mencionó a su exnovia de pasada, lo que provocó que Suzu se enfadara y abandonara su apartamento a las 2 o 3 de la mañana. Robert dice que trató de llamar a Suzu, pero cuando no contestó, optó por darle su espacio. Se llevó a cabo una búsqueda masiva de Suzu que incluyó búsquedas por tierra y aire. La búsqueda se extendió hasta México. Cientos de voluntarios a pie y a caballo recorrieron 400 millas. La policía revisó horas y horas de grabaciones de circuito cerrado de televisión, pero todo fue en vano. Se pegaron carteles de desaparecidos en paredes, postes y tiendas. El rostro de Suzu estaba en las paredes a donde fuera que la familia Verk iba. Incluso se ofreció una recompensa de $100,000 por parte de varios departamentos y donaciones por cualquier información que condujera al regreso de Suzu. Pero pronto la policía anunció que habían encontrado a un sospechoso. Digo desafortunadamente porque hasta este punto la gente esperaba que Suzu fuera encontrada sana y salva. Pero después de esta revelación, bueno, las cosas no se veían bien. Para entonces, los investigadores habían recopilado información que dirigía sus sospechas directamente hacia el novio intermitente de Suzu, Robert Fabián. Pero ¿cómo ocurrió eso? Bueno, el vecino de abajo de Robert, John Franco, tenía información interesante sobre la noche en que Suzu estuvo en el lugar de Robert para la cena. Varias pistas llegaban sobre el caso de Suzu, y aunque los detectives las revisaban todas, una declaración les llamó particularmente la atención. Fue cuando la policía visitó la casa de Robert que interrogaron a las personas a su alrededor, y su vecino de abajo, John Franco, tenía cosas interesantes que decir sobre él y reveló cosas que Robert había omitido convenientemente. Según John, había visto a Suzu estacionando en el estacionamiento en su coche y entrando al apartamento de Robert. John también escuchó conversaciones, risas y ruido de platos, como si alguien estuviera cocinando. Pero un incidente en particular quedó grabado en la memoria de John. Recordó oír a alguien decir calla bastante fuerte después de la cena, pero nada más. John vio a Robert salir solo de su apartamento a las 4 de la mañana, con el coche de Suzu aún estacionado afuera. John recordó después haber oído discusiones y ruidos raros del piso de arriba, pero no le importó demasiado. Tras oír esto, los investigadores volvieron a entrevistar a Robert, y esta vez su versión fue distinta. Esta vez, dijo que después de la discusión sobre su exnovia, fue él quien dejó el apartamento para conducir hasta un Dairy Queen cercano para calmarse.
Después de que él volvió, Suzu seguía allí, pero se fue poco después. Esto despertó sospechas en la policía, y los detectives expusieron que no creían la historia de Robert. Robert dio su consentimiento para que registraran su apartamento, donde los detectives encontraron algo realmente alarmante. Había un colchón, varias piezas de ropa y sábanas que estaban decoloradas con lejía. Además, la cama estaba completamente desnuda, sin sábanas ni fundas de almohadas, lo cual resultó muy extraño para los investigadores. Para aumentar la sospecha, los investigadores notaron que Robert se refería a Suzu en tiempo pasado, y después de todas estas revelaciones, Robert se convirtió en el principal sospechoso de la desaparición de Suzu. Pero la policía temía que la desaparición de Suzu pudiera haber escalado a algo más oscuro. Pero Robert no era el único sospechoso en el caso de Suzu. Parecía que había un cómplice involucrado, y no era otro que el mejor amigo de Robert, Chris Estrada. Pero ¿cómo entró en escena el mejor amigo de Robert? Bueno, una entrevista con Chris para Crime Watch Daily, el 6 de diciembre de 2016, captó la atención de todos. Chris se comportaba de manera extraña. Forzaba una sonrisa y se mostraba rígido e inquieto durante toda la entrevista. Chris y Robert se conocían desde la secundaria y se contactaban frecuentemente. Durante la investigación, los registros telefónicos de Robert revelaron que había llamado a Chris a las 3:15 a.m., el 12 de octubre. Cuando los investigadores interrogaron a Chris, él declaró que Robert le había pedido su tarjeta de crédito el día anterior, porque olvidó la suya en casa. Luego Robert fue a una tienda de $1 para comprar lonas de plástico para pintores. Robert quería usar unas pinturas para una mesa, así que llamó a Chris. A las 3 de la mañana para pintar una mesa. Robert tenía un horario bastante apretado y solo tenía la mitad de la noche para pintar una mesa, o tenía unos amigos increíbles que renunciarían al sueño para pintar dicha mesa. Es seguro decir que los detectives no creyeron esta historia en absoluto. De hecho, una amiga de Robert, llamada Brittany, presentó su propia declaración que decía que el 13 de octubre a las 12 a.m., Chris vino a su apartamento y parecía muy nervioso y ansioso, como si hubiera visto un fantasma. Cuando Brittany preguntó sobre lo que había sucedido, Chris declaró: "Yo no quiero que te involucres". Pero también, ¿qué pasa con Chris apareciendo en todas partes a horas impías de la noche? Pero además de esto, no había evidencia sólida en ningún lado, y el caso de Suzu se encaminaba lentamente hacia un callejón sin salida. Solo había evidencia circunstancial, y aunque Robert era un sospechoso principal, simplemente no había pistas para dirigir la investigación. Para aumentar la frustración, Chris no ayudó en absoluto, manteniéndose en su extraña historia de ayudar a su mejor amigo a pintar una mesa a las 3 de la mañana. La familia Verk también realizó varias conferencias de prensa con la esperanza de encontrar alguna pista sobre Suzu. Incluso suplicaron directamente a Robert que trabajara con los investigadores para encontrar a Suzu, o al menos saber qué le había pasado. Así como así, pasaron 3 meses enteros, y cuando parecía que no había esperanza de resolver el caso de Suzu o de encontrarla viva, se hizo un descubrimiento que alteró el caso. Pero aplastó cualquier esperanza de encontrar a la pobre Suzu viva. El 3 de febrero de 2017, 3 meses enteros después de que Suzu desapareciera, un agente de la patrulla fronteriza llamado Jared Maynard notó algo en una zanja en una zona remota del condado de Brewster, fuera de Alpine. Al acercarse más, notó que la tierra removida era en realidad una tumba poco profunda, y también había pedazos de plástico sobresaliendo, junto con un calcetín azul y tela negra. Los investigadores fueron notificados de inmediato, y cuando se excavó el área, se exhumó un cuerpo envuelto en una lona de plástico de pintor. Los restos examinados pertenecían a Suzu Birk, de 21 años. Suzu había sido asesinada, y su cuerpo fue encontrado meses después en una zanja en medio de la nada, a millas de distancia de donde desapareció. Fue la noticia que golpeó a la familia Birk como una granada, arruinando todo y a todos a raíz de su explosión. La hija de Lori y Glenn, hermana de Miles, que soñaba con viajar por el mundo y vivir nuevas experiencias, ahora se había ido. Mientras los seres queridos de Suzu estaban destrozados, también buscaban justicia para ella. Por suerte, la policía ya sabía que tenían al culpable. Verás, la lona de plástico del pintor en realidad coincidía con la lona que Robert compró en la tienda Dollar General. Los investigadores sabían que Robert no solo había asesinado a Suzu, sino que también había intentado deshacerse de su cuerpo y cualquier evidencia. Y admitiera o no,
el mejor amigo de Robert, Chris, estaba involucrado. Afortunadamente, dentro de las 24 horas de recuperar el cuerpo de Susu, Robert Fabian fue arrestado por manipular pruebas y ocultar un cuerpo. 2 días después, Chris Estrada también fue arrestado en Phoenix, Arizona, bajo los mismos cargos, aunque pronto se acusó a Robert de asesinato. Chris se declaró no culpable en abril de 2018 y tuvo que testificar contra su mejor amigo Robert en el juicio, quien se había declarado inocente. El abogado de Robert enfatizó que se le acusaba injustamente de asesinato. No se hallaron sus huellas dactilares ni su ácido desoxirribonucleico en la escena del crimen, por lo que él no pudo haber sido quien asesinó a Susu. Según Robert, su discusión con Susu fue solo verbal y nunca llegó a la violencia. Un colega de Robert también testificó, afirmando que él era una persona común. Pero tras la desaparición de Susu, notó un cambio notable en su conducta. Era como si siguiera de cerca la investigación de Susu, interesado en lo que la policía había descubierto hasta ahora, lo cual es simplemente extraño. En el tercer día del juicio, Chris subió al estrado y confesó que Robert lo había llamado tarde en la noche para hablar sobre, cito, un asunto de vida o muerte. Según Chris, Robert le había confiado que la cena entre él y Susu había ido bien, pero después de un tiempo, las cosas se habían vuelto físicas. Robert estaba estrangulando a Susu, y cuando ella hiperventiló y dejó de respirar, fue entonces cuando Robert supo que había terminado con su vida. El ataque tuvo lugar en el dormitorio, y Robert incluso intentó realizar reanimación cardiopulmonar en una Susu ya fallecida. Según Chris, Robert entraba en modo de supervivencia y no quería ser atrapado. Pero ya es un poco tarde para eso. Robert trataba el asunto como si fuera un accidente. Pero recuerda, nunca se puede estrangular a alguien por accidente. Toma mucho tiempo, varios minutos. No es algo que simplemente puedas hacer y decir, ups. No funciona de esa manera. Según Chris, Robert lo llamó para ayudarlo a deshacerse del cuerpo de Susu al menos una docena de veces, incluso visitando la casa de Chris en Alpine en un momento. Pero Chris se negó. Chris añadió que Robert le suplicó que no lo delatara. Ahora, las acciones de Chris fueron muy cuestionables, porque aunque es posible que no haya tenido participación en la muerte de Susu, no ayudó a las autoridades. Ocultó información que pudo haber ayudado a resolver rápidamente el caso de Susu, causando innumerables episodios de dolor, desesperanza e incertidumbre a sus seres queridos durante 3 meses. En defensa de Chris, estaba en una situación complicada. Vio cuánto sufría la familia de Susu. Pero para ayudarlos a sanar, tendría que entregar a su mejor amigo. Era una situación terrible en la que estar, pero eso no significa que no debería haber hecho lo correcto. En un momento del juicio, un compañero de celda de Robert, Roy Roman, de la cárcel del condado de Brewster, se adelantó y declaró que escuchó a Robert confesar que tenía que matar a Susu porque ella descubrió una relación bisexual entre Robert y Chris, y aparentemente ella amenazó con exponerlo, dejando a Robert sin otra opción que sacar a Susu de la imagen para siempre. Según Roy, Robert también estaba muy arrepentido e incluso se derrumbó en su celda diciendo, no quería hacer esto. Sin embargo, el 8 de mayo de 2019, después de 5 horas de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. Robert Fabian fue encontrado culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a cadena perpetua más 29 años por manipular pruebas. Chris Estrada fue condenado a 42 meses de prisión y $317 de costos judiciales por manipulación de pruebas y un año adicional y $317 más por los cargos de evasión. Después de la sentencia de Robert, la familia de Susu dio sus propias declaraciones, que estaban impregnadas de una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque nunca volverían a ver a Susu. Alivio, porque Robert, la persona detrás de la muerte de Susu, finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones sin sentido. Pero una cosa que aún corroe la mente de todos es ¿por qué? ¿Por qué Robert tomó la vida de Susu? ¿Fue la única razón que no podía dejar ir a Susu? ¿La ruptura de Susu con él fue realmente la razón por la que los eventos escalaron a asesinato? ¿Fue el rumor de un romance con Chris el verdadero motivo? Estas son las preguntas que dejan a todos confundidos y aterrados, porque solo Susu y Robert saben con certeza qué pasó en la fatídica noche del 11 de octubre y cuál fue el punto de ruptura. La familia de Susu solo sabe que la extraña enormemente.
Lo que es tan desgarrador es que poco después de que Suzu desapareció, sus padres recibieron una carta por correo de la Universidad Texas A&M en la que se indicaba que había sido aceptada. El sueño de Suzu se había cumplido, pero ella no estaba allí para vivirlo. Es trágico para los padres de Suzu saber que ella nunca se graduará de la universidad ni comenzará su vida adulta. Esta mujer tenía tanto que ofrecer y todas sus oportunidades fueron completamente robadas por este hombre. Finalmente, la Universidad Estatal Sul Ross, donde estudió Suzu, le rindió homenaje nombrando su anfiteatro en su honor, ahora llamado El Lugar de Suzu. La Universidad Estatal Sul Ross también nombró una beca de gestión de recursos naturales en honor a Suzu. Una relación arruinó todo y le quitó a Suzu sus sueños, sus ambiciones y su vida. Y es una píldora amarga que la familia Birk tiene dificultades para tragar. A Miles le extraña mucho su hermana. Por mucho que ella a menudo lo irritaba, como cualquier hermano y hermana, Miles está haciendo todo lo posible para aferrarse a las partes de Suzu que hacen que sea un poco más fácil para él seguir con su vida. Miles recuerda a su hermana y la casa que compartieron cuando se mudaron a Alpine. Miles vio a Suzu lavando platos en el fregadero antes de que ella desapareciera y le deseara buenas noches. Estos recuerdos de Suzu que le brindan paz y consuelo también tienen una inmensa tristeza al mismo tiempo. La comunidad de Alpine fue muy solidaria con la familia Birk. La familia agradeció a quienes les brindaron apoyo durante este tiempo tan desafortunado. La familia Birk cree que si no fuera por el apoyo de la comunidad de la que Suzu era una gran parte, habrían perdido su camino en la oscuridad absoluta del duelo. Suzu era una soñadora y no dejaría que nadie la detuviera. Pero una persona decidió que si él no podía tenerla, si él no era el centro de su mundo, entonces no dudaría en estrellarse, arder y destruirla para siempre. Aferrarse demasiado a algo lo destinará a romperse. Y perder eso mismo puede hacerte perder el control totalmente. Eso es exactamente lo que Robert hizo con Suzu. Intentó retenerla, pero cuando Suzu se resistió, supo que debía actuar, lo cual es escalofriante. Es importante recordar, no pierdas tu tiempo con personas que intentan retenerte. Suzu tenía grandes sueños de aventura y de hacer una diferencia en el mundo, pero Robert, por otro lado, solo quería que ella se sentara, se quedara quieta y se sometiera a su voluntad. No te dejes oprimir por personas como estas. Suzy estaba tan cerca de liberarse de las garras de este monstruo, pero simplemente no logró salir a tiempo. No dejes que te suceda lo mismo. Gracias por ver otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quería agradecer especialmente a Sandra Carroll y Kevin Parman, miembros del canal. Hazte miembro del canal para acceder a nuevos videos días o semanas antes de su lanzamiento público. Es la mejor forma de apoyar y ayudar al canal actualmente. Aprecio mucho a quienes han decidido hacer eso. Así que si quieres unirte, puedes hacer clic en ese gran botón de unirse debajo del video, o si no está allí, puedes encontrar el enlace en la descripción. Si disfrutaste este video, revisa otro caso interesante que cubrí y suscríbete. Es gratis y te mantiene al tanto de mis próximos videos. Mi nombre es Ty Notts y nos vemos en el próximo.